Ser homosexual con el ajeno, eso era, o ser ajeno. Bueno, vamos a entrevistar esta noche a Javier Milei. Javier Milei fue uno de los sucesos inesperados de las elecciones primarias en la Argentina. Se presentó como candidato a diputado en la ciudad de Buenos Aires, sacó casi el 14% de los votos con un discurso muy antisistema. Alguien que se declara libertario, alineado con Trump en Estados Unidos, con Bolsonaro en Brasil. Un personaje interesante para escuchar esta noche y ver cuáles son las ideas que realmente representa. Cuáles son y cómo las sostiene, ¿no? Sí, claro. Nosotros nos vamos ahora a un corte. Después del corte cambiamos abruptamente de tema. Vamos a hablar con Javier Milei, la nueva estrella de la derecha argentina. Ya venimos. Es decir, nuestros verdaderos enemigos, los que siempre se ponen por delante. Quiero que sepan que ahora primero estamos nosotros, los que laburamos, los que nos rompemos el trabajando. Yo no me metí acá para estar guiando corderos. Yo me metí acá para despertar leones. Quiero escucharlos rugir. ¡Viva la libertad! El que no quiere ir a reunirse con vos porque considera que sos un gusano asqueroso, arrastrado, capaz de hacer cualquier cosa con tal de ganar una elección. ¿Sabés qué, Larreta? Como el zurdo de mierda que sos, ¿sabés qué? A un liberal no le podés ni lustrar los zapatos. Te puedo aplastar, ¿sí? Aún en silla de ruedas, a ver si lo entendés. Seamos castigados por un grupo de parásitos inútiles, envidiosos y resentidos que nos quieren arruinar la vida. Javier Milei es una de las revelaciones de las últimas elecciones en la Argentina. En lo económico es un libertario, un ultraliberal. En lo político se siente cerca de Bolsonaro, se siente cerca de Donald Trump. Y el 13,6% de la ciudad de Buenos Aires, una de las ciudades más modernas de América Latina, decidió votarlo. Nosotros lo entrevistamos, estuvimos charlando con él y tratamos de ponerlo a prueba. Aquí está la primera parte del reportaje. En varios reportajes vos definiste como tu enemigo el comunismo. Incluso dijiste que lo que te une con Trump y con Bolsonaro es la manera que ellos combatieron el comunismo. ¿Puedes definirnos qué es el comunismo? Básicamente el comunismo es un sistema colectivista que lleva al extremo el avance sobre la libertad y sobre la propiedad. Por lo tanto, va contra la esencia del liberalismo, que es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, es decir, con lo cual hay una cuestión individual y no una cuestión colectiva, y por otro lado, al mismo tiempo, es basado en el principio de no agresión. El comunismo no puede hablar de eso porque en su haber tiene el asesinato de 150 millones de seres humanos, y como si todo esto fuera poco, nosotros decimos que es en defensa de la vida, la libertad y la propiedad, y ninguna de esas cosas están en el comunismo. ¿Qué países latinoamericanos son comunistas? Cuba. ¿Qué otro? Bueno, en realidad lo que vos tenés es que Venezuela es un socialismo que va avanzando hacia el comunismo. Pero si son esos dos nada más, no es una gran amenaza en América Latina. No, porque el gran problema es el siguiente, y esto hay que combinarlo con dos libros, que es el Intervencionismo, el mito de la tercera vía de Mises y Camino de servidumbre de Hayek. ¿Qué es lo que te dicen? Hay dos sistemas nada más, solamente hay dos sistemas. Vos tenés el capitalismo libre de empresa y el socialismo en su versión real, digamos, o más pura, digamos, el comunismo. Y en la lógica del camino de servidumbre te dice que vos, parado en el medio, cualquier intervención que hace el Estado genera un fallo del gobierno, y en ese fallo conduce a más intervención, es decir, que el modelo es inestable hacia el capitalismo, o sea, tiende siempre a más socialismo. Está bien, pero si eso fuera así, América Latina tuvo menos comunismo, no más. Bueno, Argentina, a ver, desde mi punto de vista, digamos, América Latina está cada vez más roja. A ver, ¿Argentina hoy es un país comunista? No, es un socialismo de muy malos modales. A ver, uno cuando piensa en el comunismo, en ese comunismo que vos decías mató 150 millones de personas, piensa como mínimo en un régimen sin derechos humanos, con presos políticos, sin alternancia en el poder, sin elecciones, a ver, con exiliados, con asesinados políticos. Si uno mira objetivamente en la Argentina, eso no está pasando. O sea, es un régimen de libertades públicas bastante amplio, donde vos podés presentarte a elecciones, te va bien, si mañana sacás más votos vas a ser presidente, con lo cual, ¿dónde está el comunismo en términos de libertades públicas? En dinámica. A ver, el problema que se hace, el planteo es en términos dinámicos.
y que cada acto de intervención del Estado lleva a más Estado y lleva a cada vez menores libertades individuales. Ese es el eje central y cada vez el sistema se vuelve más colectivista. Por eso digo, quizás la mejor forma de plantear es aquellos que están a favor, digamos, de un planteo colectivista y otros que estén a favor, digamos, del individualismo / libertad. A ver, por ejemplo, yo conceptualmente soy minarquista. Minarquista es que el Estado se debería ocupar básicamente de seguridad y justicia, ¿sí? Ahora, hay... Pero esto habría que cortar los planes sociales, habría la educación pública, el tema de los planes sociales, la universidad. Pero es por parte, a ver, los planes sociales en realidad, desde mi punto de vista, los beneficiarios de los planes sociales son víctimas del Estado. Es decir, como el Estado está tan presente, ahoga tanto la creación de riqueza y no se generan entonces puestos de trabajo, por ende son víctimas que quedan excluidas del sistema. Y lo peor de todo es que el círculo es vicioso, porque entonces como vos le tenés que dar asistencia, le tenés que sacar al resto de la economía que produce y consecuentemente tenés menos capacidad de generar riqueza. Pero, ¿qué es lo que pasa? Vos no podés atacar a las víctimas del sistema, o sea, porque es una cosa profundamente injusta. Entonces, los planes sociales en realidad tienen que ser una situación donde los beneficiarios dejan los planes por un proceso virtuoso de crecimiento que se esté dando en la economía. Sí, eso te dice cualquiera. No, bueno, sí, pero el problema es cómo vos llegás a eso. Es decir, digamos, yo considero que hay que hacer todo un conjunto de reformas. Ejemplo, yo hablo de reformas de primera generación, segunda generación y tercera generación. Primera generación es reforma del Estado, que implica bajar el gasto público en áreas productivas donde hay mucho robo, para poder bajar impuestos que dejen de golpear la oferta, que te permita la acumulación de capital, desregular el mercado laboral hacia adelante. ¿Qué mercado, qué se cortaría el Estado? El 60% son jubilaciones. Bueno, por ejemplo, una de las cosas que vos podés cortar de cuajo es la obra pública, yendo a un sistema de iniciativa privada a la chilena. Vos podés cortar de cuajo, por ejemplo, las transferencias discrecionales de nación a provincia y de provincias a municipios. Vos podrías cortar de cuajo los subsidios económicos, pero redefiniendo la ecuación económica financiera del contrato para que el impacto en precio no sea tan alto. Entonces vos ahí, si querés, tenés casi 10 puntos del PBI que podés recortar y que eso además te permite bajar impuestos y liberar a la oferta. Eso, más la reforma en el mercado laboral hacia adelante, más la apertura de la economía en la secuencia que estoy diciendo, porque no es trivial la secuencia, eso te va a generar que durante 15 años la economía va a crecer muchísimo. Y eso te permite pasar a las reformas de segunda generación, donde a vos, por ejemplo, una de las cosas que puede pasar es, vas a poder reformar el sistema previsional sin que colapse y sin afectar derechos, porque vas a tener más personas en el trabajo, en el mercado formal, y además con mayores salarios. Entonces te permite reformar el sistema previsional sin afectar los derechos de los que están hoy dentro del sistema. Al mismo tiempo podés aplicar un programa de retiro voluntario, porque si vos tenés un mercado laboral flexible, entonces las personas se van a un nuevo trabajo y con la indemnización. Y en el final de ese camino, los beneficiarios de los planes sociales empiezan a dejar los planes para irse a trabajar al sector privado. Javier, permíteme volver al comienzo. Sí, cómo no. Cuando uno te escucha, ve como una forma de definir tu identidad, tu lucha contra el comunismo. Cuando uno te pregunta dónde hay comunismo, y vos decís en algunos países, muy poquitos, no es lo que era antes de la caída del muro de Berlín, etc. Entonces decís, bueno, pero si no hay comunismo, ¿cómo tu identidad es ser anticomunismo? Y vos decís, no, yo me opongo a algunas medidas que generan a la larga el riesgo de comunismo. Y uno dice, pero ¿dónde esas medidas terminaron en el comunismo? Terminaron en una discusión donde a veces se hace más liberal el Estado y a veces más intervencionista, pero no se mueve de ahí, ni en Estados Unidos, ni en Suecia, ni en Alemania, ni en Canadá, ni en España, ni en Argentina. Entonces, volviendo al comienzo, vos decís, bueno, pero yo mi plan de gobierno es esto. Eso es una opinión dentro del capitalismo. Vos tenés una teoría, otro tiene otra, pueden funcionar o no como siempre. Pero no estás luchando contra el comunismo. Estás en una cosa un poquito más vaga, más como curvilínea, no tan directa. No, digamos, a ver, el punto es este. Yo, digamos, entiendo que la presentación bipolar, por decirlo de alguna manera, genera, digamos, que uno como que tiene la sensación que está discutiendo eso, y en realidad estamos discutiendo cosas que están en el medio de organizar el capitalismo. Digamos, bueno, pero el problema es digamos, cuáles son las dinámicas que se disparan en cada uno. Es decir, a mí, digamos, que cada vez haya más Estado, ese es un mal dato, porque además las economías que tienen más Estados, digo, crecen menos.
No, bueno, está bien, el tema es cómo llegar a eso. Es decir, eso como diagnóstico, probablemente lo comparta, depende en qué medida, lo comparta prácticamente todo el mundo, que la Argentina tiene demasiado Estado. ¿Cómo haces para achicarlo? Bueno, es más difícil. Acabo de Vos tenés una idea, otros tienen otra. Y pero no es la lucha contra el comunismo, eso es ya una gestión mucho más abigarrada que puede fracasar. Bueno, puede ser que, digamos, tengas razón, o sea, yo, digamos, o sea, como lo veo en términos dinámicos y lo veo en tendencia y creo que existen solamente dos modelos, puede ser que planteado en algún lugar intermedio, digamos, dé la sensación de que es una discusión abstracta, por decirlo de alguna manera. Pero, digamos, en términos dinámicos, no. Bueno, verán que este Milei es una versión bastante más sosegada del que vemos en los actos. De todas maneras, después del corte seguimos conversando con él y le preguntamos acerca de qué es la casta política que él quiere desterrar. ¿A qué se refiere con el término casta política? Vamos a compartir con ustedes el segundo tramo de este reportaje con el economista Javier Milei, que tendrá que revalidar en las elecciones del 14 de noviembre el resultado tan relevante que tuvo en la Ciudad de Buenos Aires para ocupar una banca en la Cámara de Diputados. Pero es alguien que cree que el Estado no debería, idealmente, cobrar impuestos y que tampoco debería existir un banco central. De esto hablamos con él. La otra consigna es la lucha contra la casta política. ¿Qué quiere decir? Básicamente la lucha contra la casta política es aquellos, digamos, que entran a la política para servirse de los ciudadanos y no para como una vocación de servicio. La casta es una generalización, son todos. Bueno, en principio, o sea, hay gente que, yo digo, ahí tengo una opinión de gente que de repente está dentro del sistema, forma parte de la casta, pero no de manera malintencionada. Yo creo que a veces hay un problema de formación, un problema, digamos, de cómo vos haces la lectura de la realidad y cómo crees que se sale de esa situación. Es decir, yo digo, por decirlo de alguna manera, hay personas que, por ejemplo, se autoperciben o autodefinen como liberales, pero abrazan al paradigma neoclásico y no se dan cuenta que el paradigma neoclásico genera soluciones inestables que tienden a cada vez más socialismo. Entonces, pero lo que yo podría... Pero no entiendo, ¿qué quiere decir terminar con la casta política como consigna dentro de un sistema democrático? ¿Cómo se hace? A aquellos que, por ejemplo, van por proyectos que son fuertemente inmorales y que conducen a mayor pobreza. O sea, y eso está lleno de políticos. Pero la casta política, o sea, digo, ¿cómo se hace dentro de un sistema democrático para terminar con los políticos? No, la idea no es terminar con los políticos porque, digamos, o sea, el sistema, digamos, requiere de políticos, o sea, es como una suerte de insumo. Lo que básicamente el planteo es un planteo de índole moral, ¿sí? Donde se define la política desde un criterio moral. Ejemplo, ¿qué es desde un criterio moral? Por un lado, vos tenés, yo digo, ¿qué es lo que no voy a hacer? No voy a hacer nunca. Jamás voy a subir los impuestos, jamás voy a crear nuevos impuestos, jamás voy a ir contra la libertad, jamás voy a ir contra la propiedad, jamás voy a ir contra la vida. Eso es lo que no voy a hacer. Y eso, digamos, hoy te diría que la mayor cantidad de los políticos argentinos, o sea, violaron, o sea, no queda uno que no haya violado algo de esto. O sea, para mí entonces eso es casta. Ahora, y después tiene que ver con los proyectos que yo pienso enviar, donde los proyectos se les discute en primer lugar desde la cuestión moral. Esto, digo, el más emblemático es la eliminación del Banco Central, es decir, la reforma financiera que a la postre termina con el Banco Central. El planteo es moral, porque yo te digo, María, ¿vos estás a favor del robo? Y no vas a estar a favor del robo, porque sabes que está mal. Si yo te digo, ¿estás a favor de la corrupción? Me vas a decir que no, porque estás en contra de la corrupción. Ahora, sucede que el Banco Central nos roba 5 puntos del PBI con el impuesto inflacionario, que además tiene el agravante de que le pega entre 25 y 30 veces más fuerte a los más vulnerables. Eliminando el Banco Central deja de haber inflación. Exactamente. Que ese es el problema, la existencia de una institución regulatoria. Claro, digamos, la inflación, digamos, o sea, es un... A ver, ¿qué es la inflación? La inflación es la pérdida del poder adquisitivo del dinero. No, yo entiendo, pero lo que quiero decir es, ¿no te da un poco de miedo a veces de estar equivocado? Que de repente vos llegás al poder, eliminás el Banco Central y no solamente no se te resuelve la inflación, sino que se te generan otros problemas porque perdiste capacidad regulatoria del Estado. ¿No te dan en algún lugar? No, pero para mí la libertad siempre es mejor, o sea, la regulación es mala. Está bien, pero lo que quiero decir es, ¿y si toda esta teoría no funcionara? Porque las teorías son así, a veces chocan contra la realidad y si uno a veces pasa que por adherir
ciegamente una teoría, la pone en marcha y explota todo. ¿No tenés miedo que de repente no funcione esta tesis? Lo primero, digamos, o sea, por ejemplo, sobre la naturaleza monetaria de la inflación. Hay más de 4.000 años de historias que avalan mi posición respecto a la inflación. Sabés que hay gente que lo discute. Bueno, está bien, digamos, si está equivocada. Bueno, pero es un poco soberbio decir, fulano de tal, economistas muy renombrados del mundo, gente muy, que vos decís, bueno, está bien, unos tendrán una opinión, otros, decir, todos estos son unos tontos que no entienden lo que hablan. Digamos, me parece que negar la naturaleza monetaria de la inflación es no entender el problema. Es decir, y es más, si aquellos que no adhieren a eso, hasta podés rastrear el origen del error. Es decir, yo, digamos, por ejemplo, cómo, digamos, o sea, no se van a equivocar los keynesianos con el tema de la inflación. ¿Sí? Que ellos creen que los precios se determinan como un markup sobre los costos. O sea, y vos podrías decir que es un markup sobre, digamos, los salarios. Entonces sucede que para ellos entonces la culpa de la inflación entonces es de los trabajadores y de los empresarios. Mentira. Es decir, que la lucha contra la casta es la lucha contra aquellos de la clase política que creen en medidas económicas que son perjudiciales para la gente. Que terminan haciendo daño a la gente y que después de haberlas experimentado y haber causado daño, siguen insistiendo con eso mismo por una cuestión de incentivos privados. Ahora, hablando de moral y de libertad, ¿no? De parte de un candidato que insulta, que falta el respeto, que le ha dicho gusanos, que ha agredido personalmente a muchos, y en términos de libertad también hay libertad de las elecciones sexuales, y has tenido palabras muy denigratorias para, por ejemplo, homosexuales, diciendo, sí, que dar plata del Estado es como... sí, ser homosexual con el ajeno, eso era, o ser ajeno. Alguien se puede sentir perfectamente ofendido por alguien que habla de esa manera de una elección sexual. No, digamos, o sea, no porque, digamos, en el resto de mis conductas, o sea, justamente, digamos, yo no condeno ningún tipo de elección, básicamente porque soy liberal y, digamos, o sea, y para mí, digamos, pero me burlo. A ver, digamos, no es que me burlo, fue una definición, digamos, te puede parecer más correcta, menos correcta, digo, eso es una apreciación. A ver, el punto es el siguiente. Primero es el tema de lo que es la opinión. Tu opinión es tu opinión, mi opinión es la mía, y es mi propiedad y es tu propiedad, y o sea, yo no me meto con tu propiedad. O sea, ese punto uno. Punto dos, o sea, si nos vamos a poner a corregir los estilos que tiene cada persona, digo, entonces, digo, termina siendo, porque le molesta a alguien, termina siendo absolutamente algo que se vuelve una censura atroz, porque, digamos, entonces cada una de las cosas que alguien dice y que a mí me molesta, entonces si yo entonces agarro y la censuro, digo, vamos a terminar directamente no diciendo nada. Bueno, pero Javier, cuando vos te escuchás decirle a otro gusano, o zurdo de mierda, o bueno, variante de estas cosas que estamos diciendo, ¿te gusta escucharte así? A ver, yo, digamos, o sea, respecto al caso que están hablando, digo, de esas palabras un poco fuertes que he utilizado, en realidad me parece que es mucho más grave lo que yo estaba denunciando. Es decir, a mí me parece muchísimo más grave que alguien utilice los recursos públicos para perseguir opositores. Vos denunciabas al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente, que utiliza, digamos, los recursos del sector público para perseguir opositores o para hacer negocios, ¿sí? O para hacer cosas, ¿sí?, que van en contra de la población. Es decir, hace acuerdos políticos y los termina financiando con los impuestos que pagan los ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Digo, ¿no tenés probado eso? No, digamos, o sea, pero, digamos, o sea, hay situaciones, digamos, muy propias, muy complicadas, o situaciones donde, por ejemplo, parte de algunas personas que estaban en lo que era la lista de López Murphy, diciendo que sí, que efectivamente entraban para, digamos, molestarme a mí, o, digamos, o sea, crear una situación. ¿Lo dijeron públicamente? Sí, claro, lo dijeron públicamente. Es más, el propio Manes también denunció, digamos, lo que pasaba en la provincia de Buenos Aires con Santilli, digamos, impulsado por Larreta. O sea, hay una metodología. Entonces, en ese sentido, digamos, hay una persecución de tratar de quitar a los competidores, y hay formas de operar, y, digamos, y eso digamos, es muy evidente. Entonces, de hecho, digamos, ahora están denunciando un acuerdo que hizo Larreta con Macri, pero Jorge Macri. Bueno, digamos, a cambio del cual, digamos, Macri se corrió,
¿sí? De la provincia de Buenos Aires. Entonces, hay una metodología de cómo se trabaja y yo básicamente estaba denunciando esa metodología. Ahora, esto es lo mismo, ¿me entiendes? O sea, digamos, viene alguien, te está torturando, te está picaneando y vos después lo insultas. Y dale, ok, digamos, o sea, te puede gustar o no, digamos, o sea, podés quedarte en el insulto, pero podés quedarte en lo que era más complicado, que lo estabas torturando un tipo. 3 temas conflictivos para Milei: feminismo, vacunación y cambio climático. Seguimos después del corte. A diferencia de lo que ocurre en muchos países de Europa o en Estados Unidos, en la Argentina prácticamente no hay resistencia a la vacunación. Casi todo el mundo se vacuna. Milei disiente con alguna de estas ideas. Mírenlo, tercera parte del reportaje. Ahora, gran parte de los seguidores, ¿no? O de los votantes de ustedes, o por lo que uno puede ver en los actos, son jóvenes, hay muchos jóvenes, hay de distinta extracción social, pero son mayoritariamente varones, ¿no? Lo que uno ve en los actos, por lo menos. No sé si ustedes tienen visto cómo va con el voto. ¿Qué pasa con, digamos, usted y la mirada es que en realidad no hay un problema de desigualdad entre varones y mujeres, sino que simplemente somos pares y que no debe haber ningún tipo de intervención del Estado en función de poder equiparar derechos laborales, etcétera, a las mujeres, ¿no? Para mí la única igualdad que vale es la igualdad ante la ley. Y si vos querés crearle un derecho en favor de alguien, en realidad alguien lo va a tener que pagar. O sea, quiere decir que estás castigando a otra parte. O sea, que los derechos en favor de las mujeres castigan a los varones. Si vos creás un derecho artificial por encima de lo que es la igualdad ante la ley, o digamos, o sea, en el fondo el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad, y vos, digamos, creás alguna condición exógena desde el uso del aparato represivo del Estado para dárselo a alguien, quiere decir que estás castigando a otro. Al hombre. A o sea, el otro, feminismo, digamos. por lo que pide, es un castigo al hombre. Bueno, a ver, vamos a poner qué tipo de feminismo estamos hablando, porque el feminismo originalmente es una causa liberal. Es decir, el primero que levantó las banderas del feminismo, sí, digamos, en 1750 fue Jeremy Bentham. Es decir, el primer feminista fue liberal. ¿Por qué? Porque, digamos, las mujeres no eran tratadas igualmente frente a la ley. Por la ley. Exactamente. Pero no es una sociedad igualitaria, es una sociedad en la cual si un valor es la vida, mayoritariamente las que tienen que tomar licencia para criar, las que están dedicadas a las tareas de cuidado, son las mujeres. Eso genera una desigualdad de las mujeres. Eso, digamos, o sea, eso no necesariamente tiene que implicar una desigualdad. En el fondo tiene que ver con... ¿Es lo que pasa? Las mujeres ganamos menos en promedio. No, a ver, vamos ahí, listo, ganan menos en promedio. Eso, digamos, o sea, cuando vos tomás en los promedios, claro, sí, tomás ese número, es cierto, en promedio. Cuando vos entrás segmento por segmento y abrís por segmento, esa desigualdad desaparece. Si eso fuera cierto, que las mujeres ganaran menos, las empresas estarían llenas de mujeres, porque los empresarios quieren ganar dinero. O sea, es un oxímoron, es un error enorme. Bueno, o sea, tendría que estar lleno de mujeres porque, digamos, o sea, quiere ganar más plata el empresario. Ahí es donde la teoría por ahí falla. Porque puede haber elementos culturales de prejuicios que discriminen, aunque la ley diga algo, discrimina a determinados grupos. Entonces ahí se genera un dilema. Es cierto que si interviene activamente el Estado es a favor del grupo discriminado y no del otro, pero también es cierto que si no interviene el Estado convalida una discriminación de hecho. No, pero a ver, parte de la vida es la discriminación. El día que vos elegiste tu pareja, hay un montón que elegiste que no fueran. O sea, digo, la discriminación es parte de la vida. O sea, si no, digamos, cuando vos vas a comprar un determinado auto, compras el auto A, discriminaste en contra del B también. O sea, no, digamos, bueno, entonces... si en una sociedad los gobiernos, las empresas discriminan a las mujeres... Pero de vuelta, si eso fuera cierto... Digamos, si es, esa es la idea de que el mercado es perfecto. Esto encierra muy bien la idea de que las condiciones son perfectas. Y no son perfectas por un montón, porque vivimos en una... Pero si vos por algún motivo querés discriminar en contra de alguien, ¿sí? Ahora, el problema es que lo vas a pagar, o sea, te vas a tener que hacer cargo. Es decir, si alguien, digamos, o sea, por alguna cuestión en especial quiere tener más hombres... Porque las mujeres, por ejemplo, tienen hijos y se toman 3 meses de licencia, porque son las que están más a cargo del cuidado de los chicos. Si los hombres cuestan más caros, supuestamente en esa teoría, que es falso, cuando lo sacás de la estructura de los promedios y vas segmento por segmento. ¿Por qué? Porque cuando vos ¿querés que te lo hago con un ejemplo muy simple? Para que veas... Porque el problema de la desigualdad... Muchas veces el problema es que no saben leer ni siquiera los números. Entonces, yo te puedo, por ejemplo, supongamos que
tenemos el mercado de los médicos, ¿sí? Y tenés, no sé, X especializaciones. Una especialización es la pediatría y después son todas las demás. Ahora supongamos que, digamos, o sea, tenemos la población de mujeres y hombres idénticamente distribuida, o sea, son los mismos, o sea, es más, tienen las mismas capacidades y todo. Ahora, sucede que las preferencias, lo voy a forzar un poquito para que se vea con claridad el problema, para que, suponete que ahora todas las mujeres deciden ser pediatras, entonces quedan todas las especializaciones restantes a repartirse entre los hombres. ¿Qué pasa? Como vos tenés un exceso de oferta de pediatras, sí, en realidad lo que va a estar pasando es que la remuneración del pediatra va a bajar y todas las otras remuneraciones, o sea, van a estar más arriba porque hay menos oferentes relativamente. En ese contexto, y si las, y si las enfermedades se distribuyen igualitariamente o equitativamente, ¿qué es lo que va a pasar? Digamos, las mujeres que han decidido ser pediatras van a ganar mucho menos que el que decidió ser, por ejemplo, no sé, neurocirujano. Perdóname, o sea, lo que me estás diciendo es que las mujeres se desempeñan en tareas menos remuneradas. No, pero espera, no, déjame que te haga esa pregunta. Déjame que te haga una pregunta. No, lo que te estoy mostrando, no, lo que te estoy mostrando, María, lo que te estoy mostrando es otra cosa. Que ahí no hay ni, o sea, las mujeres ahí en ese caso estarían ganando menos por una decisión de ellas mismas, y no hay ningún elemento violento, o sea, es un proceso decisorio y querer cambiarlo lo único que va a hacer es generar daño. Vos decís que la principal trabajo que tienen las mujeres en la Argentina, que es limpiar casas, no. Pero déjame terminar, y que ganan, y que es el rubro con mayor informalidad, es porque las mujeres eligen todas como salida laboral, limpiar casas ajenas. No, no necesariamente. Es lo que pasa. Bueno, está bien, pero digamos, o sea, será una cuestión de elección de cada uno. Vos decís que las mujeres eligen mayoritariamente limpiar casas como salida laboral. Pueden elegir otra situación también. O sea, digamos... Podrían, pero... No, bueno, está bien. A ver, cuando inició el siglo XX... El porcentaje de mujeres en la universidad era el 10%, hoy el porcentaje es el 60%, por lo tanto, digamos, en dinámica, digamos, las mujeres, o sea, van a terminar llevándose los mejores puestos de trabajo de la economía, o sea, y de repente, digo, sí, quizás, o sea, te plantea una situación que te incomoda, que una mujer esté haciendo el trabajo de empleada doméstica y no te molesta, digamos, que de repente esté un hombre en el puerto llevando bolsas. Gana bastante mejor un empleado de puerto que una persona que limpia casas. Bueno, habrá un problema de oferta y demanda. Si vos lo querés arreglar por la fuerza, la solución siempre va a funcionar mal. Porque el punto central es, ¿qué definís como mercado? ¿Qué es para vos mercado? O sea, ¿qué es mercado? El mercado, digo, es un proceso de cooperación social donde los individuos intercambian derechos de propiedad voluntariamente. Entonces, cualquier solución que está ahí en el mercado, si vos crees que funciona mal... Cualquiera que interviene en ese mecanismo perfecto, lo arruina. Causa daño. Yo no dije que el mecanismo fuera perfecto. Casi perfecto. No. El mejor mecanismo que existe. Ah, eso sí. Es el mejor mecanismo que existe. Javier... Pero está claro la diferencia, ¿no? Porque si yo las transacciones las hago voluntarias... Cualquiera que se meta sobre mi transacción voluntaria siempre me va a generar daño. A mí me da miedo. O sea, ahora digo, también, digamos, o sea, es un proceso de learning by doing, de aprendizaje en la práctica. Entonces, vos podés equivocarte también. La vida, ¿sabes qué? Contempla también que te equivoques. Entonces, digamos, ¿qué es eso? De repente... Si te equivocás mucho cuando llegas a un gobierno, podés hacer un zafarrancho. Bueno, pero para eso tenés la evidencia empírica. Javier, déjame hacerte, nos quedan unos pocos minutos y tengo un par de preguntas. La primera, cambio climático. Vos dijiste que el cambio climático es un invento del socialismo. Curiosamente, la inmensa mayoría de los líderes occidentales o de los líderes capitalistas creen que existe el cambio climático. Hay una cantidad de científicos de primer nivel, de las revistas científicas más respetadas del planeta. ¿No es también una forma de empacarse, una forma de una mirada como casi religiosa de negar la evidencia de esto? No. De hecho, estoy abriendo el teléfono para pasarte todos los errores que han cometido los ecologistas a lo largo de los últimos 50 años. El concepto de cambio climático. ¿Vos no creés que hay una emisión de gases? Cuando vos tomas los últimos 50.000 años, la temperatura del planeta solamente cambió un grado. ¿Y los últimos 200? Está bien, ¿y por qué 200 si puedo mirar 50.000? ¿O acaso estás pensando que se termina en 200 años el planeta? Con el desarrollo industrial hubo un acelere de todo eso. No necesariamente. Digamos, o sea, está en los mismos niveles de los promedios. O sea, hay un grado de diferencia.
Ahora, porque yo te voy a explicar dónde vienen estos problemas. O sea, primero, digamos, o sea... Sé sintético porque nos quedan 3 minutos y quiero hacerte una pregunta más. No, bueno, está bien, digamos, te paso la evidencia empírica de la cantidad de errores y después te explico por qué los errores. Por ejemplo, en el 67 se proyectó una hambruna para el 75, no ocurrió. En el 69 todo desaparecerá en una nube de vapor azul en 1989. Seguimos acá. 1970 se pronosticaba para el año 2000 la nueva era del hielo. ¿Y de quién son esos pronósticos? Digamos, todo de los ecologistas. Está bien, puede haber equivocaciones, pero el concepto bueno, de cambio climático. Está bien, digamos, combinado, yo vengo acá para marcarte. No para son marcarte, comunistas, no, Angela Merkel. No, pero para Ernesto, mira, tenés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 errores groseros a lo largo de los últimos 50 años. Tanto en el cambio climático, que todos, como en la relación con el lugar de las mujeres en la sociedad, como la manera de manejar la economía, vos ves una creencia, pero realmente que a mí me resulta muy impactante, en la autorregulación de las sociedades. Yo creo en el individuo, sí. No, el individuo es una cosa, la autorregulación de las sociedades es otra. Yo también creo en el individuo, pero creo que a veces hay que regular algunas cosas. Entonces pero no crees en los individuos, pero crees que algunos son tontos y los tenés que corregir por la fuerza. Creo que hay un debate muy profundo en el capitalismo respecto de esto, y que vos en cada una de las áreas lo definís con un simplismo que a mí me asusta, porque me doy cuenta que es muy difícil encontrar un lugar donde esas experiencias se llevaron a cabo. Entonces, en algún momento empiezo a pensar, esto es un dogma, esto es una fe ciega, esto no es una teoría, esto no es ciencia, esto es un dogma que, puesto a manejar un gobierno, termina en un desastre. A vos te puede parecer un dogma, por ejemplo, lo que pienso de la inflación, pero si querés te lo regalo yo. Hay un libro que se llama 4000 años de control de precios y salarios. El subtítulo es ¿Cómo no combatir la inflación? La inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario, es decir, no entender, digamos, cuando vos estudiás toda la historia del dinero, entonces te das cuenta de dónde viene el problema. O sea, y te podría, es más, ¿sabes quiénes son los primeros que encontraron la relación entre precios y dinero? La escuela de Salamanca, los escolásticos, ¿sí? Digamos, durante el siglo XVI. Adivina qué es lo que pasaba en España. ¿Por qué lo descubrieron los españoles? Porque les vino todo el oro de América. ¿Y qué pasó? Cuando metieron todo el oro, aumentó la oferta de oro, bajó el poder adquisitivo del oro, todos los precios en unidades áureas subieron. Te hago 2 preguntas por sí o por no. ¿Sos religioso? Yo creo en Dios, sí. ¿Y estás vacunado contra el coronavirus? No. ¿Por qué? Porque todavía no hay suficiente evidencia empírica, digamos, que pruebe que las vacunas funcionan. De hecho, digamos, todos los acuerdos que piden los laboratorios a los países para poder ingresar las vacunas son la clara contracara de que todavía no tienen todas las pruebas empíricas suficientes. ¿Te parece que la gente se equivoca cuando se vacuna? No. Si es una decisión personal, no. ¿Cómo, digamos? O sea, no, está bien, pero vos a un amigo le recomendarías que se vacune o que no. Yo le recomendé a mis padres que se vacunen. ¿Y por qué si no está probado que funcione? Pero ellos son un grupo de riesgo, que es muy diferente al grupo al que yo pertenezco. Gracias. Gracias a ustedes. Y el proceso de vacunación en contra del coronavirus ha logrado en la Argentina, cuando prácticamente el 50% de la población ya está vacunada con 2 dosis de vacunas de distinto origen. Afortunadamente vemos por primera vez que no hay ingresos en terapia intensiva, días sin fallecidos por coronavirus, realmente una caída muy abrupta de la curva gracias justamente al proceso de vacunación. Sí, ¿no? Milei, como mucha gente, tiene derecho a opinar lo que quiera, pero los organismos de regulación científicos en todo el mundo han convalidado que las vacunas efectivamente son seguras y que protegen, claro que sí. Bien, veremos qué le pasa a Milei en las elecciones del 14 de noviembre cuando tenga que revalidar finalmente el resultado. ¿Hasta dónde llega Milei? Es una de las grandes preguntas que hay en la Argentina. Casi 13,6% sacó en las primarias, veremos cuánto sacan las elecciones por bancas en el Congreso, que es lo que está disputando en este momento. A la mierda los malditos empresarios, a la mierda sodomitas del capital. Basta de basura keynesiana, ha llegado el momento liberal. Tenemos un líder y él es un gran